Buenas, buenas chicos, entonces hoy vamos a comenzar con esto que son nuestras sesiones, nuestras clases de ciencias naturales. ¿Listo? Hoy les tengo un tema súper interesante. ¿Listo? De hecho es algo relacionado con ese pequeño abrebocas que nos dieron en recreo. ¿Listo? El tema del día de hoy vamos a ver qué es la materia, de qué está hecho todo lo que nos rodea. ¿Listo? Espero entonces estén muy atentos porque hoy vamos a soltar un montón de información para que ustedes la tengan muy en cuenta y la pongan en práctica cada vez que que veamos desde la ventana, cada vez que salgamos a compartir con nuestros amigos, ojo, eso sí, con tapabocas, si es que es el caso, o en cualquier momento donde veamos en televisión tal vez este tipo de contenido que les voy a mostrar el día de hoy. Antes, recuerden que como siempre vamos a tener un reto del día. El reto en este caso, la meta particularmente en este caso va a ser comprender de qué está hecho todo lo que nos rodea. Y además, como segunda meta del día de hoy, tenemos que es identificar los niveles en los que se organiza la materia. En este caso, la materia con vida. Listo, vamos a ver que en algún momento esa organización de la materia se divide en dos, en materia inerte, materia que no está viva, y materia que sí hace referencia a elementos vivos del entorno, del paisaje. ¿Listo? Antes de iniciar con nuestra clase del día de hoy, quería mostrarles un acompañante de nuestras sesiones. ¿Listo? Ese acompañante del cual les hablo es un diario de campo, ¿ok? Tal vez, de hecho voy a hablar con la profe Ana de Ciencias Sociales para ver si tratamos de mezclar este diario de campo con la bitácora que ella les pidió de Ciencias Sociales para que pues en un solo elemento tengamos toda la información que queremos. ¿Listo? Este diario de campo fácilmente lo podemos hacer con elementos que tenemos en casa, elementos que fácilmente tenemos acceso a ellos, como por ejemplo papel periódico o cualquier otro elemento reciclable o reutilizable que tengamos en casa. Y en cuanto a al uso de un cuaderno en particular, no se preocupen por eso. Si tienen un cuaderno que lo tienen por allá olvidado, que todavía tiene suficientes hojas, lo pueden utilizar y pueden crear su diario de campo o bitácora. En este caso yo lo hice con una serpiente, ¿listo? Porque pues uno de mis animales favoritos es la serpiente. Entonces ese sería mi guía, ese sería mi acompañante en esa travesía que tenemos nosotros ahorita, que es en ciencias naturales, que es aprender y entender muchas cosas de ciencias naturales. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí entremos en materia literalmente. Resulta que a lo largo de toda la historia de la naturaleza, a lo largo de toda la historia del ser humano, o sea, nosotros, los seres humanos, nos hemos preguntado un montón de cosas. Nos hemos preguntado acerca de cada una de las cosas que pasa en nuestro entorno. ¿Listo? Nos hemos preguntado por fenómenos naturales, nos hemos preguntado por qué crecemos. Bueno, un montón de preguntas asociadas a esto que es ciencias naturales. Bien, y una de ellas es, ¿de qué estará hecho todo? ¿Será que el balón de fútbol con el que juego está hecho de la misma cosa de la que está hecho mi cuerpo? ¿Por qué entonces si está hecho de lo mismo, yo siento y ese balón no siente? De hecho, hace mucho tiempo se respondió esa pregunta y se trató de responder de la mejor manera posible. Y a la respuesta que llegó el ser humano fue que todo estaba hecho por algo que se conoce como materia. ¿Listo? Esa fue la respuesta. Ese fue el resultado de todo ese pensamiento que tuvo el ser humano. ¿Listo? Entonces, respondamos a otra pregunta. ¿Qué es la materia? Resulta que podemos decir que la materia es todo lo que nos rodea, pero ustedes pueden decir en la casa, profe, pero es que usted me dice que se preguntaron al inicio de qué estaba hecho todo, y ya luego me dice que la materia es todo lo que nos rodea.
todavía no me ha dado una muy buena definición, ¿cierto? Entonces, miren acá. La materia se puede decir que tiene 3 características en particular, ¿bien? Y a esas 3 características vamos a asociarle un montón de otras que en su momento vamos a ver. Listo, entonces la primera característica de la materia es que tiene masa. Listo. Cada una de las cosas que definimos como materia tiene masa. Además, al tener masa, ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Vamos a colocar acá, ocupa un lugar en el espacio. Y falta una tercera característica, ¿cierto? Porque les dije que tenía 3 características. Entonces, primera, tiene masa. Segunda, ocupa un lugar en el espacio. Y tercera, se ve afectada por la gravedad. Y a eso se le conoce como inercia. ¿Listo? Vamos a hablar de cada una de esas características que me hablan de la materia a continuación. Por ejemplo, tenemos que la materia tiene masa. ¿Listo? ¿Cómo así que la materia tiene masa? Resulta que fácilmente nosotros podemos tomar cualquiera de los elementos que tengamos a nuestro alrededor. ¿Listo? Y eso, si yo lo quiero tocar, lo quiero tener en mis manos, significa que tiene masa, ¿cierto? Si yo lo toco, si yo además lo veo, eso significa que tiene masa. Además, ojo acá, al tener masa, significa además de eso que está ocupando un lugar en el espacio y que esa materia, yo puedo decir que fácilmente está formada por cosas mucho más pequeñas. Resulta que el ser humano no solamente se quedó con la pregunta de qué estamos formados todos, sino que luego además se preguntó cuál era la parte más pequeña de la materia. Entonces, hubo un señor, digámoslo así, esta fue una historia particular, se estaba preguntando eso, rayos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es? Si todo está formado por materia, ¿qué es lo más pequeño de la materia? Y ¡pa! Pateó un ladrillo. Ese ladrillo se partió a la mitad. Y ya luego se preguntó, si yo tomo esa otra mitad y la parto otra vez, ¿puedo tomar la otra mitad y partirla y seguir partiendo cada una de esas mitades que me resulten? ¿Será que si yo sigo partiendo y parto y parto y parto y además otra vez parto, llego hasta la parte más pequeña que está constituyendo esa materia? Y efectivamente, un señor con muchos experimentos llegó al resultado que va a haber una partícula muy pequeña que va a ser la más pequeña que está formando la materia. Y a eso le conocemos en estos momentos como el átomo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero hablar del átomo, el átomo podría ser una esfera, ¿cierto? En ese momento dijeron eso. Hay una partícula muy pequeña, muy pequeña, que está formando todo. Y es una partícula de una forma particular. Esa forma particular es una esfera, ¿cierto? Entonces supongamos que yo tengo una esfera. Ese es un átomo. ¿Qué significa entonces átomo? Realmente la palabra átomo encierra todo su significado en ella. ¿Por qué? Porque átomo yo la puedo dividir en 2 y realmente cada una de esas partes me va a decir eso, que es indivisible. A significa sin, carente de. Y tomo, si ustedes lo relacionan con algo que tienen en su casa, hay unas enciclopedias grandísimas que están partidas por secciones, tienen muchos libros y cada uno de esos libros se conoce como tomo. Cuando unimos esas dos palabras, a y tomos, que formamos la palabra completa átomo, significa entonces sin ruptura, sin división, sin partes, ¿ok? O sea que un átomo no tiene fragmentos. Hasta la época, o más bien, en ese momento se creía eso. Ya luego vamos a ver por qué no. Ojo acá. Ahora, un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo un átomo y pues él no está solito en la naturaleza? Él puede unirse a otros átomos además.
Entonces, por ejemplo, yo tengo un átomo de hidrógeno, tengo otro átomo de hidrógeno, y esos dos átomos de hidrógeno quieren unirse a un átomo de oxígeno. ¿Listo? Si se unen a un átomo de oxígeno, esos dos átomos de hidrógeno, por unos enlaces, ¿qué se forma? Pues tenemos aquí algo mucho más grande que un átomo. Ya acá tenemos una molécula, ¿ok? Las moléculas entonces son la formación de la unión más bien, las moléculas se forman al unirse átomos diferentes o iguales. En este caso tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, y esos dos átomos de hidrógeno se van a unir a un átomo de oxígeno. Eso es lo que tenemos acá. Bien, en este caso ya podemos utilizar otra forma de nombrarlo. En este caso tenemos H2O. ¿Listo? ¿Qué es H2O? H2O es agua. ¿Listo? Entonces, fácilmente nosotros podemos decirle a la mamá, mamá, tengo mucha sed, ¿me puede dar un vaso de H2O? Y ya ella debe saber que cuando nos referimos a H2O es agua. ¿Listo? O sea que el agua es materia, efectivamente, el agua es materia. ¿Por qué? Porque está formada por átomos y porque además tiene masa. ¿Bien? Si tiene masa, entonces está ocupando un lugar en el espacio. ¿Cómo entiendo yo, cómo comprendo que está ocupando un lugar en el espacio? En este caso, miren que si tenemos un cubo, el lugar en el espacio que está ocupando ese cubo vendría siendo cada una de esos lados del cubo. Si tiene alto, ancho y además largo, eso es ocupar un lugar en el espacio. Podemos encontrarlo no solamente en un cubo, podemos encontrarlo no solamente en una esfera, sino también en una hoja de papel. Es sencillo. A pesar de que las hojas de papel son súper delgaditas, eso sigue teniendo una tridimensionalidad. Si lo vemos en algún momento en el microscopio, podemos ver que esa hoja de papel no solamente va a ser larga, no solamente va a ser alta, larga, sino que también va a tener un ancho. ¿Listo? Perfecto. Además, ¿cómo sé entonces, profe, si usted me está diciendo que lo que toco, lo que palpo con mis manos, es lo que realmente tiene materia? ¿Qué tal si le pregunto entonces a usted, profe, ¿en qué estamos? ¿Será que estamos en un vacío total? ¿O será que todo lo que nos está rodeando tiene materia también? Pues resulta que si ustedes hacen fácilmente así en la casa, ojo, ustedes enseguida van a notar que ahí, a pesar de que no vemos nada, estamos sintiendo algo, ¿cierto? Cuando tenemos calor, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a La Guajira, vámonos para La Guajira. Allá hace un calor chévere, un calor bacano porque pues ahí está el sol, pero hay mucha brisa. Entonces, supongamos que no hay brisa en mi casa, ¿cierto? ¿Qué comienzo a hacer? Uf, qué calor. Y ahí comienzo entonces yo ¿a qué? A echarme fresco, ¿cierto? A echar viento. Y ese viento, ¿a qué hace referencia? A la materia que tengo a mi alrededor, ¿cierto? O sea que todo ese aire que está formando nuestra atmósfera, eso también está formado por materia y además está ocupando un lugar en el espacio, a pesar de que no lo vemos. ¿Listo? Además, podemos hablar de la inercia. Bien, ¿qué es inercia? Pues la inercia es, podríamos decirlo de otra forma, verse afectado por la gravedad. Bien, ¿cómo así? Si volvemos con el ejemplo, supongamos que tenemos esta plastilina. A esta plastilina no solamente la estoy sintiendo, no solamente estoy viendo que ocupa un lugar en el espacio, sino que además, si la dejo caer, pues ella cae, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? Esto se está viendo afectado por la gravedad. Supongamos entonces que nosotros vamos en un carro, ¿cierto? El carro va hacia adelante. ¿Listo? Vamos en el carro del papá, en el carro de la mamá, no hay problema, o en el autobús, o en el metro, en cualquier otro medio de transporte, y frena. Al frenar, ojo, al frenar, nosotros vamos a tratar de ir hacia la misma dirección hacia donde iba el carro, hacia donde se trasladaba el carro, ¿cierto? Eso también se le conoce como inercia. O sea que la segunda forma de representar o de definir inercia sería
la tendencia de un cuerpo a permanecer en su estado inicial. Si el cuerpo está así, ese es su estado inicial, viene alguien, lo perturba, pero uno trata de no caerse. Eso es inercia. Si yo voy caminando y me dicen, ¡alto! ¿Yo qué voy a tratar de hacer? A irme nuevamente hacia adelante, pero ya llego a un momento en el que pues, quedo ahí en mi puestecito. ¿Listo? Eso es inercia. Entonces podemos decir que fácilmente podemos identificar cada una de las formas en las que la materia puede estar dentro de la naturaleza. Ya sabemos cuáles son las características de la materia. Ojo, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y además se ve afectada por la fuerza de gravedad, o sea que presenta inercia. Esa materia ha querido ser estudiada por el ser humano, ¿cierto? Nosotros hemos, ya les había dicho, querido responder muchas de las preguntas que a nuestro alrededor se aparecen, digámoslo así. Entonces, de una forma sencilla para llegar a estudiar y a comprender cada una de las características de la materia, el ser humano ha dividido la materia en total, que es todo el universo, en fragmentos. Así como en la clase del profe Chamo que nos habló de partes iguales dentro de un todo, pues esto también es lo mismo. Aquí también hay matemáticas teniendo en cuenta eso acá, ¿cierto? ¿Cómo así? Tenemos a todo el universo, esa es nuestra unidad, pero ese universo lo vamos a entender, lo vamos a estudiar por sus partes. La primera parte, por ejemplo, era la que les comentaba acerca de los átomos. Los átomos sería entonces la partícula más elemental, la partícula que estaría formando nuestra materia. Pero si unimos varios átomos, entonces vamos a tener el otro nivel de organización de la materia. Vamos a tener moléculas, ¿listo? Diferentes moléculas, no solamente la del agua, sino la del dióxido de carbono, la de la glucosa, muchas moléculas más. Pero entonces si yo comienzo a unir ese montón de moléculas, puedo formar los organelos celulares, o sea, el núcleo, la vacuola, el aparato de Golgi y todos y cada uno de esos elementos que están dentro de la célula. Ahora, si yo uno todos esos elementos que están dentro de la célula, voy a obtener ¿qué? Pues una célula, perfecto. Entonces miren cómo vamos subiendo en cada uno de esos niveles de organización de la materia. Les comenté al inicio que la organización de la materia se dividía en dos, en la materia inerte, la materia que no tiene vida, y la materia que tiene vida realmente. Esta es la organización de la materia para dar organismos vivos, ¿ok? Si yo uno entonces muchas células, voy a formar tejidos, ¿listo? Y así podemos entonces ir yéndonos en cada uno de estos niveles de organización de la materia para posteriormente entender cómo es el funcionamiento y cómo son cada una de las formas en las que la podemos encontrar. Nos vamos a un breve recreo, a una breve sesión de descanso y ya volvemos con más acá en Ciencias Naturales con Profes Melos.